¿Cómo está, doctor Alfaro? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien. En principio, ¿qué impresión le da cómo está manejándose la educación actualmente con el señor ministro de la actualidad? Ya olvidé su nombre. Ricardo Cuenca. El ministro Ricardo Cuenca. Él ha iniciado, lógicamente, de manera progresiva y sin que esto sea obligatorio, las clases presenciales o semipresenciales en algunas zonas rurales de nuestro país. ¿Qué impresión le da este tema y cómo ve el contexto actual, por favor? Estoy a favor de generar todas las condiciones necesarias para el regreso a la presencialidad. Creo que es importantísimo, primero porque los aprendizajes con la educación a distancia no son lo mismo que la presencialidad, dada la gran brecha digital que tenemos y aún las brechas y competencias, tanto de nuestros docentes como de nuestros alumnos, para poder sacar el mayor provecho a esa herramienta. En ese sentido, y teniendo en cuenta los grandes retos de mejora de aprendizaje que teníamos incluso antes de la pandemia, es muy importante poder regresar a la presencialidad. También, Rodolfo, ten en cuenta que la escuela no solo es un lugar de aprendizaje, también es un lugar que brinda alimentos, contención emocional. Así es. ¿No? Bienestar en la comunidad. Y por eso también el rol que no ha podido cumplir en su totalidad durante este último año y ahora más meses es preocupante. De ahí es que no solo debemos como gobierno, como país, mejorar la política de compra de vacunas, de distribución de las mismas, poner a nuestros docentes en la primera línea y hacer todos los arreglos necesarios para que los efectos sanitarios no sigan perjudicando los aprendizajes de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muy bien, a propósito de algunas cosas que usted ha dicho, recuerdo que hoy en la mañana llegó la información procedente de Nueva York sosteniéndose que van a hacer todo un estudio de cuánto de daño se le ha hecho a los niños con estos confinamientos que ha vivido Nueva York en el aspecto psicológico. ¿Qué le parece? Sí, me parece muy oportuno. De hecho, el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en América Latina, en 4 países de América Latina, incluido el Perú, a los cuidadores de los niños, para poder establecer su nivel de estrés emocional frente a la pandemia y cómo se estaba transmitiendo esto a los menores de edad. Los resultados fueron realmente preocupantes. Estamos pasando por una de las crisis socioafectivas más grandes de toda nuestra historia, de todo el sistema educativo, y la capacidad que tenemos como adultos de poder trasladar contención, cariño, cuidado a nuestros menores de edad se ha visto enormemente reducidas por el entorno tan adverso que estamos viviendo ahora. Por eso, sé que es mucho pedir, pero nunca está de más poder darle un esfuerzo adicional a tratar de poder explicarle a las niñas, niños lo que está sucediendo afuera, de tal manera que ellos puedan entender, de tal manera que esa seguridad que necesitan desarrollar pueda darse en el mejor de los casos. Y de ahí, otra vez, Rodolfo, la necesidad de la presencia de la escuela, con personas como los docentes y directores que cuentan con capacidades para poder asesorar y acompañar a los padres en esta difícil tarea. De ahí es que ahora más que nunca debemos tener una comunidad educativa integrada. Muy bien, el otro día me conmovió, pero también me motivó sentimientos encontrados lo ocurrido en Argentina. Como estaban subiendo los números en cuanto a infectados y muertos en Argentina, se cerraron algunas o varias actividades e incluso también las escuelas. Salieron padres de familia a las calles en Buenos Aires a protestar en contra de la decisión del presidente Fernández de cerrar las escuelas y hablaban de la necesidad de que los chicos tengan que ir a la escuela, desarrollar sus estudios, relacionarse con sus compañeros, etc. Aquí en el Perú tenemos, como en todo el mundo, mucho cuidado con nuestros hijos. Yo he escuchado a algunos padres que dicen, no, yo no voy a soltar a mi hijo hasta que los profesores estén vacunados. ¿Qué le significa, por ejemplo, esas dos situaciones? Sí, es un llamado a la preparación, es un llamado a que como comunidad nos estemos preparando desde ahora para que tan pronto los indicadores epidemiológicos lo permitan, poder iniciar ese retorno gradual a lo presencial. Eso implica que podamos conectarnos con nuestros directores o docentes y poder establecer todas las necesidades que la escuela necesita: jabón, agua, aulas que tengan ventilación de puerta a ventana, 4 metros cuadrados por alumno, mascarillas, protectores faciales y todos los instrumentos de prevención necesarios. También
minimizar el transporte público, minimizar la distancia entre nuestros hogares y la escuela, porque ese también es otro factor que desencadena en mayores contagios. A veces en las ciudades más conglomeradas del país tenemos la costumbre de poder matricular a nuestras hijas e hijos en colegios que están en un distrito distintos al nuestro. Pues deberíamos hacer el esfuerzo por tratar de minimizar esa distancia y, si es necesario, hacer los traslados correspondientes. También establecer burbujas, es decir, establecer relaciones con otras familias del mismo grado, de tal manera que entre los miembros de la comunidad se puedan cuidar. Si existiese un caso de contagio dentro de esa comunidad, tenemos el tiempo como para poder aislar a ese grupo de los otros grupos que también están dentro de la escuela y evitar mayores contagios. Todas estas medidas deben estar incluidas en el plan de retorno a la presencialidad que debe desarrollar la comunidad educativa en cada institución. Muy bien, doctor Alfaro, entrando un poquito ya a la política, desde su punto de vista y con los conocimientos que tiene, el colegio, la escuela, la educación en suma, ¿es un servicio o es un derecho? Es un derecho para todas las peruanas y peruanos, es un derecho que incluso habilita otros derechos. Si yo, por ejemplo, aprendo a leer o aprendo a razonar o tengo pensamiento crítico, puedo ejercer mis otros derechos como ciudadano, como un derecho a votar, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente la educación es un derecho y todo peruano. ¿Por qué no puede ser un servicio? El servicio más bien es la actividad dentro del derecho, ¿no? El servicio es generalmente el poder prestar un servicio o una actividad hacia usuarios específicos y tratar de darlo en la mayor calidad posible. La gestión educativa se especializa en poder generar las condiciones para que la calidad del servicio esté a la altura del derecho que requieren todos nuestros ciudadanos. Muy bien, este gobierno está ya por concluir su gestión. Vamos a tener un gobierno dentro de poco, en julio, que va a desarrollar su labor en los próximos 5 años y va a tener que aplicar, por ejemplo, en el ámbito de la educación, una política educativa con pandemia. Imagino que usted, digamos, ha conocido las propuestas educativas que tiene tanto el señor Castillo como la señora Keiko Fujimori. ¿Qué podríamos, digamos, relevar de esos dos productos o de esas dos ideas? Es bien importante que una de las prioridades del próximo ganador del sillón presidencial sea mejorar las condiciones de la educación a distancia, en tanto que los distanciamientos sociales no nos van a permitir a un regreso pleno de la presencialidad. Incluso en ese momento poder desarrollar la semipresencialidad, porque los más afectados dentro de este entorno han sido los estudiantes de colegios privados que han tenido que cerrar y los estudiantes de inicial. Es por eso que la educación pública se tiene que fortalecer para poder absorber a esa matrícula y preservar así su derecho educativo. Esto debe ser parte del debate electoral que esperaría poder ver con mayor incidencia en los próximos encuentros que puedan tener los candidatos y poder profundizar y mejorar sus planes de gobierno. De hecho, advierto que en el caso de Perú Libre no existen medidas concretas para esta problemática. Doctor Alfaro, ¿me permite una brevísima pausa y luego regresamos, por favor? Encantado. Gracias. Regresamos en unos momentos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio.
Informes 946-351-268 y 994-980-337. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el exministro de Educación, Daniel Alfaro. Doctor Alfaro, el tema de, al margen ya de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el tema de la política educativa con pandemia. ¿Cuál piensa usted que podría ser una ruta importante en las actuales circunstancias para el Perú para seguir en la idea de mejorar nuestra educación, por favor? Sí, muy pertinente la consulta, Rodolfo. De hecho, esa es la mayor preocupación que tenemos. Primero, el tema de los aprendizajes. Ya antes de la pandemia, los resultados de aprendizajes tenían oportunidades de mejora muy claras. La primera era la secundaria. La secundaria había mostrado logros satisfactorios, por ejemplo, el lenguaje o matemáticas, que eran la mitad de los logros satisfactorios de cuarto grado de primaria. Si la escuela debe ser aquella promesa que te permita mejorar a lo largo de la vida, no estaba ocurriendo así entre estos dos niveles importantes. Lo segundo es mejorar la caída que habíamos tenido en segundo de primaria, que en el 2018 y 2019 mostró también en ambas competencias, tanto lectura como matemáticas, caídas sustanciales. Y debido a que en 2017 se agruparon dos factores adversos, el fenómeno del niño y una huelga prolongada. Entonces, como te relato, Rodolfo, los retos de aprendizaje ya eran bastante altos antes de la pandemia, que la pandemia ahora profundiza. De ahí la necesidad de poder, primero, fortalecer la educación a distancia, porque vemos que las condiciones epidemiológicas no permitirán poder tener un regreso presencial oportuno. De ahí es que la educación a distancia debe mejorar. Y debe mejorar, valga la redundancia, mejorando el cierre de la brecha digital, que perjudica justamente a los más vulnerables, al quintil 1 y 2 de pobreza, que incluye la zona rural. Si nosotros vemos, de acuerdo a los datos del sistema educativo, cuántos hogares tienen conexión a Internet, vemos que en promedio son el 20%, pero en lo urbano es 25% y en lo rural es 3%. De ahí es que ese brazo largo que tiene que tener el Estado debe llegar hasta esas poblaciones, mejorando las brechas, mejorando la dotación de material educativo y sobre todo las competencias a docentes y alumnos para poder aprovechar esa herramienta. Toda mejora que hagamos en ese camino va a ser buena ahora y en el futuro, ya que incluso cuando podamos haber superado estas condiciones epidemiológicas, vamos a requerir de una educación semipresencial para poder nutrir la parte presencial con la educación a distancia, poder ampliar la matrícula para todos aquellos alumnos o estudiantes de colegios privados que tienen que estar migrando ahora al colegio público y poder aprovechar todas las bondades y ventajas que la tecnología promete en nuestro futuro, conectando así con las competencias del siglo XXI. Muy bien, doctor Alfaro, ha sido muy gentil, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.